En el libro de Mateo 14, 28 al 30, dice la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces le respondió Pedro y les dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Esta predicación lleva por título Rema y Camina. En nuestra vida, todo el tiempo en nuestro ministerio, los ministerios, no importa el cual ministerio usted tenga, usted va a tener siempre dificultades en alguna manera para poder avanzar. Es importante saber que todo el que tiene ministerios en la palabra de Dios va a tener pruebas, tribulaciones, porque los ministerios deben ser probados. Los ministerios deben ser probados como el oro, pasado por procesos semejantes como el oro. Pero aquí vemos que no solamente se encuentra Pedro, aquí también se encuentran otros discípulos en la barca. Se encuentran los discípulos en la barca. Y resulta que Cristo lo había enviado al otro lado. Lo había enviado al otro lado para que fueran allá, ya que habían sido presenciales del gran milagro cuando se repartió los panes y los peces. Habían hecho, Jesucristo había hecho milagros grandes en ese lugar y él estaba despidiendo la multitud. Mas Jesucristo primero le dijo que se fueran al otro lado a los discípulos, mientras que él despedía a la gente. Es tremendo lo que aquí dice la palabra, porque el montarse en la barca simboliza de que estés montado en tu ministerio. En tu ministerio. Y cuando estás montado en el ministerio, dice la palabra de Dios que la barca fue llevada por vientos muy fuertes hasta el mar. Ellos iban a pasar una parte como un río muy grande, pero resulta que los vientos llevaron la barca hacia el fondo, hasta el centro del mar, o muy dentro del mar. Es tremendo saber que ellos habían adoptado la forma que agarraban los romanos para dividir el tiempo. Ahora bien, cuando estamos hablando de la palabra de Dios, cuando viene hablando la palabra de Dios, de que se estaba dividiendo el tiempo, dice que se aparece Cristo caminando sobre las aguas, pero en la cuarta vigilia. Hay que tomar en cuenta que la primera vigilia comienza de las 18 a las 21, que serían de las 9, de las 6 a las 9. La segunda vigilia comienza de las 21 a las 24, que serían de las 9 hasta las 12 de la noche. La tercera vigilia comienza desde la hora 0 hasta las 3. Y la cuarta vigilia comienza de las 3 hasta las 6 aproximadamente. Pero ellos se le aparece Cristo caminando sobre las aguas, ya empezando la cuarta vigilia. Es tremendo ver esto. Ellos nunca dejaron de remar. Ellos siempre estaban ahí, pero ellos nunca dejaron de remar, porque ellos estaban queriendo llegar donde Cristo le había dicho que se quedara, pero no podían llegar. Es tremendo esto. ¿Cuántas veces has tenido tú en tu ministerio problemas? ¿Cuántas veces has tenido problemas de que no puedes llegar al lugar que Dios te mandó, que Dios te dijo que ibas a llegar? Pero la Biblia también me dice que no es con fuerza, tampoco es con poder, más con su Santo Espíritu. Debemos estar enfocados en el nombre de Cristo Jesús, de que es con su fuerza y es con el poder del Espíritu Santo que podemos llegar a donde Él nos dijo que llegaría. Es necesario que el ministerio sea aprobado, es necesario que usted avance, es necesario que todos los días agarre conocimiento en el nombre de Cristo Jesús. Es necesario que todos los días busque la oración, busque el conocimiento, la sabiduría, la inteligencia. Es necesario que medite en la palabra de Dios. Por eso rema y camina. Rema y camina. Y esto es tremendo porque no estamos hablando de un caminar sobre la tierra, sino sobre las aguas. Sobre las aguas, caminar sobre las aguas. Es tremendo esto. Dice la palabra de Dios, refiriéndose a los versículos anteriores, a de lo que se leyó empezando la prédica. Dice en el libro de Mateo 14, 22, 27, mira lo que dice. Y enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto, despedida la multitud, subió al monte a orar,
aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Esto es tremendo, porque aquí en el primer punto, entrar en la barca es entrar en la intimidad con Dios también, entrar en intimidad con Dios. El segundo punto, despedir a la multitud. Algo te puede estar entreteniendo, algo te puede estar entreteniendo en lo que es tu ministerio. Dedícale tiempo a tu ministerio, no dejes que las cosas de alrededor te entretengan. Es el segundo punto. Ahora, tercer punto, viento contrario. ¿Qué es el viento contrario? ¿Qué es el viento contrario? Cuando hay viento contrario en nuestra vida, cuando las olas están pegando, eso tiene un simbolismo. Cuando te pones a estar pendiente de lo que te puedan decir las personas, mira, no vas a avanzar en el ministerio, esa persona no tiene de Dios o está simplemente desconectado de parte de Dios. Y si te pones a escuchar personas desconectadas de parte de Dios, te tiendes a desconectar. Empiezas a ver fantasmas donde no hay. Porque resulta que empiezas a escuchar personas desconectadas de parte de Dios. Gente que tiene otra clase de pensamiento retorcido. Y cuando te empiezas a escuchar esa clase de pensamiento, gente que viene con chistes, empieza a echarte chistes y hace que se vaya quemando el tiempo sin una edificación. Eso no edifica, y cuando no edifica y estás en un ministerio y estás avanzando en la palabra de Dios, seas músico, seas cantante, seas predicador, sea un albañil, sea de cualquier área que te estés desenvolviendo en la iglesia o de la manera secular, no vas a avanzar si te pones a entretenerte y no a buscar conocimiento de la palabra de Dios. Cuando hablan de fantasma, la persona que ya habla de fantasma, porque imagínate tú cuántas cosas habrá escuchado en medio de toda esa oscuridad. Y una cosa tremenda, que cuando un barco o una barca está en alta mar, y por ejemplo cuando ya está todo, en el caso de la gente que están, pero que no hay tormenta, usted ve para todos lados, mire, y usted lo que ve es agua, usted no ve más nada. Usted solamente lo que puede ver es agua, y aparte de eso, que la luz que hay solamente la que le brindan las estrellas y la que le brinda la luna. Y en esos casos la persona se siente de verdad, empieza a pensar muchas cosas. Porque cuando usted ve agua para todos lados y solamente tiene la claridad de las estrellas y de la luna, usted ve para abajo y usted lo que puede ver es animales muy grandes. Porque en el medio de la noche empiezan a aparecer animales muy grandes, tan grandes pero muy grandes. Pueden aparecer animales hasta de 15, 20 metros. Había un buzo hace tiempo navegando en las aguas aquí de Latinoamérica, en una parte aproximadamente por el Brasil. Y resulta que las personas creen que los tiburones pueden crecer solamente hasta 3 metros, los tiburones grises. Y resulta que había un ejemplar que todo el mundo se quedó asombrado, y usted lo puede buscar en internet, y porque fue grabado. Apareció un tiburón gris. Los tiburones gris son carnívoros, no son herbívoros, son carnívoros. Y se apareció un tiburón de 16 metros gris. Imagínate estar en una barca, estar, por ejemplo, que se estén pasando calamares alrededor de ti, estén pasando tiburones o estén pasando cosas tan grandes en la noche, porque en la noche mayormente es donde salen animales que no salen en el día, porque son animales muy precavidos y solamente salen a comer y son muy precavidos. Pero un tiburón gris de 16 metros, mira, cualquier persona se le va a helar la piel. ¿Qué habrán visto esos discípulos en esa barca en ese tiempo? Pudieron haber visto muchas cosas que estaban dentro del agua, incluso cosas volando que no vuelan sino solamente en la noche. Y en el tiempo de Cristo todavía había muchos animales que volaban que todavía existían. La avestruz más grande llegaba a medir aproximadamente como casi 4 metros. Usted también puede buscar esa información y la va a buscar, una información veraz. Las avestruces en el tiempo ese, así que habían otros animales como el gran águila. Había un águila también en ese tiempo que era un águila muy grande, podía medir hasta 5 metros. En el tiempo de Cristo todavía había muchos animales que no se habían extinguido. Y estamos hablando de hace aproximadamente 4 o 5 mil años. ¿Qué habrán visto? Ahora,
Mi pregunta es, ¿qué habrás visto tú todo en tu ministerio que te habrá asustado tanto? Que te habrá asustado tanto que dices que wow, eso espanta de gran manera. Pero yo te voy a recomendar en el nombre de Cristo Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que si estás montado en la barca, rema, rema. Y cuando Cristo te diga, ven y camina, camina con Él. Pero puesto los ojos en Él, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. El quinto punto, a referencia de lo que se está hablando del 1, 2, 3 y el cuarto punto es de los fantasmas. Se presentan fantasmas de manera literal, no solamente de manera literal visual, sino personas tomadas por entidades se presentan en tu ministerio diciéndote pero que tú no tienes las facultades, tú no tienes las cualidades. Pero lo tremendo es eso. Me gozo cuando alguien dice algo así sobre mí. Me gozo cuando escucho a otros hermanos que le dicen eso, siempre y cuando se le pueda dar una palabra de restauración al que está recibiendo palabras negativas. Que dicen que no, tú no tienes las cualidades, pero es tremendo y hermoso esto, porque Moisés no tenía las cualidades para dirigir 6 millones de personas. No tenía las cualidades. Gedeón cuando fue llamado, resulta que Gedeón estaba sacando la comida y estaba escondiéndose. Y resulta que Gedeón, la palabra significa derribador de altares, y le estaba diciendo de que tú ibas a libertar cosas y broma. Pero el hombre lo que se estaba escondiendo cuando Dios lo llamó. Y resulta que Dios le dice hombre forzado y valiente cuando resulta que se estaba escondiendo. Cuando Dios llama a la persona, realmente lo llama porque no tiene la facultad en él, pero cuando la tiene en Cristo, la tiene bien fundamentada. Porque cualquier persona que no tiene a Dios no tiene facultades para nada. Usted tiene que creerle a Dios. Si usted le cree a Dios, puede hacerlo todo. Por eso todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Sarrabacanda, la masella, la masoja. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Toda persona a quien Dios llama realmente no tiene las facultades de lo cual se está desenvolviendo. He visto pastores tremendamente, que son tremendos predicadores, muy elocuentes, y cuando tú hablas con ellos, te das cuenta que ellos mismos confiesan que ellos no tenían esa cualidad antes de predicar, no tenían esas cualidades antes de ponerse a predicar, que han sido personas tímidas, que fueron un tiempo personas tímidas que le temían a las mismas personas. Y este servidor, en este momento, servidor de Cristo, que usualmente cuando era niño me etiquetaron como autista, pero yo no soy autista porque tengo la presencia de Dios en mi vida. Si lo fui en algún momento por una condición que Dios quiso que tuviese esa condición ahí, porque Dios se quería glorificar. Cuando hay enfermedades sobre la persona y esas enfermedades se fueron y uno testifica de lo que era y ahora no lo es porque Cristo está en tu vida. La Biblia dice que aquí todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, porque Él rompe el vaso y hace todo nuevo, porque Él es el hacedor, Él es el alfarero de tu vida. Él es el que si ve una grieta, Él la deja correr, y si se hace más grande la deja correr, y cuando ya no se puede, bueno, ya es hora de quebrar esa vasija. Señor, pero no, ya es hora de quebrarla, hay que hacerla nueva. Entonces cuando se quiebra, la persona se pone a llorar, se pone en crisis, se pone mal, pero resulta que el alfarero está trabajando en ti. Por eso rema y camina. Rema y camina, porque Dios está contigo, Dios está en tu ministerio, Dios está presente en la vida del cristiano, en la vida del cristiano, de la cristiana. Dios está presente ahí, Dios está presente en tu enfermedad, Dios está presente en el embarazo, Dios está presente en tu ministerio, en tu iglesia, en las deudas que tienes, Dios está presente. Pero debes saber gozarte en su presencia, en el nombre de Cristo Jesús. Debes saber gozarte, porque en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra. Es importante que aprendas a caminar en la presencia de Dios. Busca conocimiento, sabiduría, rema, camina, no te pares, rema, camina y no te pares, porque Dios está contigo. Dios está contigo. Aquí Pedro camina sobre las aguas. Es un acto sobrenatural, confiando en la palabra dada por Jesús.
Lo sobrenatural no venía de Pedro, lo tenemos claro. Lo sobrenatural venía de Cristo. Cuando Cristo le da la orden a Pedro, hay cosas que cuando la palabra necesita ser corroborada. ¿Cuántas personas no reciben una palabra? Tú vas a hacer esto, tú vas a ser profeta, tú vas a ser maestro, tú vas a ser pastor, tú vas a ser apóstol, tú tienes ministerio de esto, pero la palabra debe ser corroborada por el Espíritu Santo. La palabra primero se recibe como palabra, pero después el Espíritu Santo va a rectificar de que eso es así. Si eres un predicador, si eres un cantante, si eres un músico, si eres de lo que la área que te desenvuelva, no solamente va a quedar de palabra, sino ahora va a quedar de lo que es unción. La unción viene sobre ti, la unción viene sobre el cantante, la unción viene sobre el predicador, la unción viene sobre el apóstol, la unción viene por el que predica, por el que busca de la presencia de Dios, de la persona que tiene manos de sanidad, aquellas personas que se le calientan las manos de gran manera y ponen las manos y sanan. Eso viene de parte de Dios. Eso, el Espíritu Santo viene a corroborar la palabra que fue dicha antes. La palabra que fue dicha antes la viene a corroborar el Espíritu Santo. Por eso es importante que cuando estemos en la fuente, que estemos ahí en la fuente que es Cristo Jesús, que no estemos tomando agua del mundo, sino que estemos tomando agua viva. Porque la Biblia dice que cualquiera que tome de esta agua, que el agua que está en el mundo, volverá a tener sed. Pero cualquiera que tome del agua que Él da, es una agua que saltará de adentro de Él para vida eterna. Esta agua es el Espíritu Santo. Esta agua es una agua que salta para vida eterna. Esta es una agua que cuando está dentro de ti no te puedes quedar tranquilo. Es una agua que te pone intranquilo porque quieres predicar, hablar palabra, restaurar a las vidas, restaurar a las almas, decirle a las personas que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo. Quieres ayudar en la iglesia, quieres preguntar al hermano, ¿qué tiene? Mira, tengo un poco de ropa, hermano, usted necesita ropa, usted necesita zapatos. Usted quiere restaurar a las personas, quiere restaurar a las vidas, quiere restaurar a las almas, porque eso es lo que Dios siembra dentro de usted. Eso es lo que Dios siembra, una nueva vida, quita el corazón. Dios quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne. Aquellas personas que todo el tiempo tenían ese carácter atravesado, ese carácter así fuerte y un carácter que era malo, Dios quita y limpia nuestro cuerpo espiritual, lo limpia de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. Antes si había palabras en nuestras vidas como palabras de fariseos, todo el tiempo diciendo, hermano, si usted no está bien vestido, usted no va para el cielo. Hermano, si usted no hace esto al pie de la letra y no hace esto así, y meten a las personas en una clase de conocimiento de que no pueden ni siquiera hacerlo ellos mismos y se lo están imponiendo a otros. Es necesario saber que estamos en construcción todos los días. Usted cuando llegó a Cristo, usted era un terreno completamente destruido. Dios está edificando su vida, Dios está edificando y cada vez la está haciendo más hermosa, cada vez Dios lo está edificando y lo está haciendo más hermoso. Por eso en el nombre de Jesucristo, la palabra hoy es rema y camina, rema y camina, rema y camina. Hay unos testimonios que quiero darle en el nombre de Cristo Jesús para enseñanza. En una ocasión, un evangelista, el hombre era muy elocuente, era muy chispa, y de verdad que ese varón realmente era muy elocuente en el momento. Resulta que él estaba muy apegado del presbítero de la iglesia. Y entonces cuando un hermano que lo cambiaron de la iglesia, el pastor que cambiaron de la iglesia, viene el presbítero y le dice, vamos a cambiar de pastor de esta iglesia y lo vamos a mandar para otro lado, porque el pastor estaba siendo muy productivo, en el sentido de que el hombre había agarrado un conocimiento muy bueno y tenía mucha elocuencia. Y la iglesia donde estaba ese pastor ya no cabían más personas. Entonces, bueno, vamos a correr este pastor para otra iglesia para que se siga su ministerio profundizando. El pastor es cambiado y cuando es cambiado, el otro pastor que iba a llegar a esa iglesia no llega y el evangelista se ofrece. Oh, varón, desde que yo sea el pastor de esa iglesia. Cuando el varón, simplemente por emoción se hizo todo eso, el varón llega a esa iglesia y él empieza a llegar a una iglesia con 79 miembros.
Resulta que el varón tenía un egocentrismo tan grande que resulta que el pastor que predicaba en esa iglesia, en el púlpito, como toda iglesia, un púlpito de concreto, él predicaba ahí, nunca predicó con vanagloria al pastor que estaba anteriormente, pero cuando llega este varón, tenía un egocentrismo tan grande que él manda a hacer un segundo púlpito dentro de una iglesia que ya era pequeña. Cuando manda a hacer el púlpito dentro de esa iglesia, el hombre empieza a predicar. Resulta que el hombre predicaba excelente, pero cuando las personas se le iban a llegar a él, todo el tiempo había como una especie de rechazo, porque él no sabía cómo desenvolverse con las personas, porque resulta que los evangelistas tienen el don de dar la palabra, dieron la palabra y se fueron. Y como el hombre tenía tantos años en eso, el hombre no estaba adaptado a ser un pastor y no sabía ni cómo desenvolverse, porque hay diferencia, hay mucha diferencia en eso realmente. Pasado aproximadamente un año, la iglesia queda como con 20 miembros. Las demás personas que estaban ahí se fueron o se descarriaron. El varón tuvo que dejar la obra porque no podía, simplemente no era efectivo en la obra. El otro varón que tenía 79 miembros, que era de esa iglesia, cuando llegó a una iglesia, llegó con una iglesia que tenía 9 miembros, pero al cabo del mismo año que tuvo el evangelista en la otra iglesia, resulta que ese varón llegó a tener 250 armas en el recurso de un año. Y en el recurso ya después de unos 4, 5, 6 años, ya el varón tenía 2.500 personas del que fue sacado de la iglesia, y resulta, lo tremendo es esto, lo que quiero enfocar es esto, que el evangelista era muy estudiado, era un hombre de muchas letras, pero le faltaba mucha unción. Hay cosas que, por ejemplo, somos muy elocuentes, pero hay que darse de cuenta que cuando se van a hacer este tipo de cambios, debe meterse la persona en oración y no hacer las cosas por amiguismo. No haga las cosas en la iglesia por amiguismo, siempre por agradarle a Dios. Siempre por agradarle a Dios haga las cosas. Gente se descarriaron, cosas funcionaron raras ahí, pero resulta que el varón que se mantuvo estudiando, que aunque el otro varón tenía 6º grado y era un pastor, o 6º grado de primaria, y era un pastor, pero él nunca dejó de estudiar, nunca dejó de buscar, Señor, ¿qué es lo más agradable para ti? ¿Qué es lo más agradable para ti? Se la pasaba leyendo mucho, a tal punto que si colocaba al evangelista, que era muy letrado, que tenía bachillerato, ya era graduado, y lo ponía al otro lado en conocimiento, el que tenía 6º grado de primaria lo pasaba en conocimiento porque nunca dejó de estudiar, mientras que el otro solamente salió con el título y dejó de estudiar sobre esa área. Es importante que la persona que sea llamado debe de saber que su conocimiento, con el conocimiento que Dios te llama, Dios no quiere que te quedes solamente con ese conocimiento. Dios quiere que expandas el conocimiento en su palabra, que expandas el conocimiento en el nombre de Cristo Jesús. Él quiere que saques las estacas que tienes ahí enterrada en tierra y te expandas a derecha, a izquierda, adelante, hacia atrás, y hacia arriba y hacia abajo. Que te expandas en el nombre de Cristo Jesús. Es importante saber eso. También había un tercer pastor que es de la misma iglesia, pero no en este lugar, de la misma denominación, pero no de esta iglesia. El varón era muy avivado. Recuerdo que cuando me llamaron a esa iglesia a reparar unos aparatos, yo llego a la iglesia y me quedé porque no me quedaba de otra, se me hizo la hora y me quedé en el culto. Y el varón estaba predicando, iba a cantar, y cuando estaba cantando, cantaba tarareando. Y resulta que la iglesia tenía una cantidad bastante respetable en cantidad de personas. Y resulta que cuando el varón empieza a cantar, por ejemplo, comienza: libre, tú me hiciste libre. Entonces yo decía, wow, ese varón que está haciendo, porque es el pastor de la iglesia y haciendo eso. Entonces vino otra música y otra música y otra música, y comenzaba un pedacito de la música y lo demás era puro tarareando. Cuando se termina la música y toda esa cuestión y se va toda la gente, yo regaño al pastor y le digo: varón, si usted quiere enseñar a las personas, tarareando no va a enseñar a las personas. La Biblia dice que si nosotros adoramos, debemos adorar con entendimiento. Eso me lo dice la palabra. Entonces debemos adorar con entendimiento, quiere decir que sea algo claro, que sea algo que se entienda en toda la plenitud de la palabra. El varón en un momento se molestó, porque ya que él era más viejo que yo y yo era más joven. Entonces el varón se molestó, pero no me dijo nada en el momento, y al rato me dijo: bueno, no, varón, usted tiene razón. Resulta que el varón después también, cuando lo cambiaron para otra iglesia, recuerdo que en un momento estaba la música muy alta dentro de la iglesia.
Resulta que también me habían llamado para reparar algo y él estaba ahí pastoreando y yo decía, uy, ya lo cambiaron de iglesia. Pero cuando comenzó el culto, esa iglesia había sido recibida con bastantes personas, pero también había menos personas. Y me di cuenta por causa de que era el sonido estaba extremadamente alto. Son ese tipo de iglesias donde te entra y no se puede escuchar el que está al lado suyo porque es tanto el volumen que no se escucha nada. Y el predicador y el que estaba dirigiendo la palabra, resulta que el varón estaba con el micrófono como si fuera un rapero. Dirigía pero poniendo el micrófono hacia arriba. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Y lo ponía así con el codo hacia arriba y con la mano hacia arriba. Y yo decía, guay, ¿qué pasó aquí, santo de la gloria? Después que el culto termina, yo vengo y también le digo, varón, esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Pero como el varón ya yo anteriormente le había hablado en la otra iglesia y le había resultado, el varón agarró la reprensión y dijo, hermano, yo acepto lo que usted dice porque la otra vez yo corregí lo que usted me dijo y me resultó. Y a esta vez vamos a hacer también lo mismo. Y es verdad, el hombre corrigió y después la iglesia empezó a avanzar mejor. Ahora, lo que quiero decir es que no te pares, rema y camina. Es necesario que, así como el varón que nunca dejó de estudiar y la iglesia fue próspera, nunca deje de estudiar, nunca deje de adorar, nunca deje de buscar de la presencia de Dios. Cuando se entrona el ego de una persona, lo que te vas a hacer es retrasar. Tu barca va a quedar retrasada, va a quedar anclada en el medio del mar porque no te dejas enseñar. Cuando no te dejas enseñar, te vas a quedar estancado. Pero el que se deja enseñar conforme a la palabra de Dios, eso es lo que quiero tener claro, que el que te enseñe conforme a la palabra de Dios y tú vas a avanzar en tu ministerio. Tú vas a avanzar en tu ministerio, no importa el ministerio que tengas, usted va a avanzar porque está buscando conocimiento, sabiduría, inteligencia, porque Dios está en la unción de tu don, de tu talento. Rema y camina. Consecuencias. Al que es llamado va aprendiendo. No importa, al que es llamado va a aprender. Si no quiere aprender, pero está siendo llamado, usted va a pasar por el proceso. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el que es llamado y no quiere aprender, el proceso va a ser mucho más largo. No por Dios, sino por el que no quiere aprender. ¿Qué pasa por el que es llamado? Porque es llamado pero es terco, medio aprende y medio avanza, porque no quiere darle rienda suelta al Espíritu Santo en su vida, también se va a quedar estancado, menos que el otro nombrado. Pero el que es llamado y atiende la palabra de Dios, aprende en consecuencia, hace como en el libro de Oseas y busca esa palabra y dice, como dice la palabra, que el pueblo cuando es llamado, dice la Biblia en el libro de Oseas 6, dice la palabra de Dios, que el pueblo, es necesario que nosotros como pueblo busquemos conocimiento, sabiduría, inteligencia y conocimiento, porque si no nos vamos a retrasar como dice la palabra de Dios. Este pueblo perece por falta de conocimiento y el pueblo va a perecer por falta de conocimiento y su ministerio no avanza por falta de conocimiento, sabiduría, por falta de unción, porque no la busca. Pero cualquier persona que va a buscar, cualquier cristiano que busca de la presencia de Dios, del conocimiento, de la sabiduría, va a avanzar en el nombre de Cristo Jesús. También me dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, porque esto es importantísimo. En el libro de Proverbios 18:2 dice, no toma placer el necio en la inteligencia, sino que su corazón se descubra. Por eso que debemos tener mucho cuidado, que lo que estemos exponiendo para predicación, que lo que estemos exponiendo para enseñar, no sea un conocimiento de uno, sino que sea un conocimiento que venga de parte de Dios, que sea para edificación de parte de Dios en el nombre de Cristo Jesús. También me dice en el libro de Primera de Juan 5:7, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él te oye todos los días. Él te oye todos los días que pidas conforme a su palabra, conforme a lo que es para el ministerio. Cuando pides cosas y no las pides conforme al ministerio, no va a ser respondida aquella oración. Hay oraciones que son respondidas para que veas la gloria de Dios. Por eso es que es importante, rema y camina, no pares. No importa lo que esté pasando, rema y camina. No depende de los hombres. Tú no dependes de una mujer, de un trabajo, de un empleo. Tú no dependes de nada de eso. Tú dependes de Cristo. Debemos tener respeto por lo antes nombrado, sí. Pero recuerda
Tú dependes de Jesucristo. Tú dependes de Él. Te debes a Él. La oración es importante para todo el cristiano. Todo cristiano debe de orar. Todo cristiano debe tener meditación. Todo cristiano debe tener una meditación. Pero hay veces que tenemos meditaciones donde pensamos en el pasado, nuestro presente, y llevamos nuestro futuro de una manera de pensamiento negativa. Cuando usted adentro de sí cierra sus ojos y está imaginando lo que pasó en el pasado, lo que está pasando en el presente, y se está imaginando que a causa de que el pasado fue así, el presente también está siendo así, usted está imaginando de que el futuro también va a ser así. Y si se lo está imaginando de una manera negativa, no es Dios que le está induciendo eso. Posiblemente seas tú mismo y posiblemente sea el enemigo. Entonces es importante que busquemos de la presencia de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Es importante que busquemos de la presencia de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Es importante que a tus oídos le dé lo bueno, a tu olfato le dé lo bueno, a tu vista le dé lo bueno, al tacto le dé lo bueno, al gusto le dé lo bueno. Oración y meditación en el nombre de Cristo Jesús. En el libro de los Salmos también me dice la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Confiando en esta palabra, en el nombre de Cristo Jesús, recuerda, rema y camina, rema y camina. Tus días serán prosperados. No estamos hablando de que no vas a tener pruebas, tú vas a tener pruebas y tribulaciones, pero recuerda que con Cristo somos más que vencedores. Y aquel que sabe más, con la palabra de Dios, siempre cualquier prueba la pasará con mucha más facilidad, porque dice su palabra, que fácil es su yugo y ligera su carga. Porque cuando hay conocimiento de su palabra, de su unción, de Cristo Jesús, usted pasa las pruebas con más facilidad en el nombre de Cristo Jesús. Yo quiero orar por todos los que están escuchando esta predicación en el nombre de Cristo Jesús. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús te pongo delante de tu presencia todo aquel que ha escuchado esta predicación. Y que sea su vida, Señor de los cielos, un refrigerio, que rema y camina en el nombre de Cristo Jesús. Señor de los cielos, restaura las vidas, restaura las almas, restaura la familia, Padre Santo, la iglesia, Padre Santo. Mira que está enfermo, Padre amado, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús, restaura su vida en el nombre de Cristo Jesús, para tu gloria y para tu honra, porque a ti nos debemos en el nombre de Cristo Jesús. De Caracas, Venezuela, para Luciana Radio TV, ha predicado tu hermano Rafael Antonio Caro Saravia. Dios me lo bendiga a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y recuerda, rema y camina y no pares, varón, no pares, hermanas, en el nombre de Cristo Jesús. Sigue adelante en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, muchísimas gracias, mi hermano Rafael Antonio Caro Saravia desde Caracas, Venezuela, trayendo la palabra de Dios para esta programación. Muchas bendiciones. Bendiciones. Amén, gloria a Dios. Hemos escuchado la palabra del Señor con gran nitidez. Gloria a Dios y gracias también a todos los hermanos que siguen la sintonía de este su programa. Santa Lucía canta para Cristo.